Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, espero que estén iniciando este jueves con grandes bendiciones de nuestro Padre Celestial. Espero y les deseo de corazón que este día sea maravilloso, sea de gran bendición para todos y cada uno de ustedes, para sus familias, para sus seres queridos y para todas aquellas personas que apreciamos este jueves. Aprovechemos la gran oportunidad que Dios nos permitió de estar vivos, de despertar, de iniciar este día para darle gracias a nuestro Padre Celestial y permitamos, dispongamos nuestro corazón a que el Señor guíe nuestras vidas, guíe nuestros senderos, ilumine nuestro camino, porque es la única manera en la cual nuestro Padre Celestial, sí, con un corazón dispuesto de parte de nosotros, puede bendecir grande y maravillosamente nuestras vidas, pero además es la única forma en la que podamos transitar, caminar en victoria, sí, y en prosperidad. Esa victoria, esa bendición, bienaventuranza y prosperidad que solo pueden venir de la mano de nuestro Padre Celestial. De todo corazón les deseo que tengan un excelente y bendecido jueves y que este día manifestemos nosotros nuestro amor hacia nuestro Rey y Señor. Expresémosle a Dios que le amamos, que le respetamos, que le adoramos y que le alabamos y que Él es nuestro Padre eterno y nos sentimos muy contentos de que así sea. Y hoy vamos a continuar con la lectura del libro de Jueces. Ayer comenzamos con una historia muy interesante, la historia de Sansón, uno de los jueces más famosos, sí, que Dios nombró delante del pueblo de Israel. ¿Y por qué digo más famosos? Porque es una historia muy conocida. Aquí cabe especificar que Sansón era nazareo. ¿Qué significaba ser nazareo? Pues alguien que estaba dedicado al servicio de Dios, alguien que trabajaba y era dedicado a Dios desde el momento de haber nacido. Ayer pudimos ver cómo el ángel de Jehová visita a Manoa y a su mujer. Manoa era el padre de Sansón y el cual les anuncia el nacimiento del niño y que éste iba a ser dedicado al servicio de nuestro Padre Celestial. Un distintivo que tenían los nazareos o el nazariato era de que no podían pasar navaja por su cabeza, o sea, ni cortarse el cabello, ni tampoco la barba, ¿sí? También cabe mencionar que el nazariato muchas veces es confundido con los eunucos, ¿sí? Los eunucos eran servidores del palacio, ¿sí? Sirvientes de los reyes exclusivamente. Y el eunuco tenía como distintivo que eran hombres que se sometían a la castración. La castración era motivada por el hecho de que los reyes querían prevenir y evitar a toda costa que los eunucos, que siempre estaban dentro del palacio y al servicio de todas las actividades del palacio, ¿sí?, se mezclaran con sus esposas o con sus concubinas. Por eso les aplicaban la castración. De igual manera, el nazariato también lo enlazamos con el tema de nuestro Señor Jesucristo al mencionar Jesús de Nazaret, pero cabe especificar que en lo referente a nuestro Señor Jesucristo, sobre Jesús de Nazaret, sí, se mencionaba de esta manera, porque nuestro Señor Jesucristo pertenecía o había venido del lugar llamado Nazaret, no porque Jesús fuese nazareo, aunque él también estaba dedicado y era, sí, un servidor, además de hijo de Dios y Salvador nuestro. Y esta mañana vamos a pedirle a nuestro Padre Celestial que Él nos acompañe en esta lectura, que Él nos guíe, que Él nos edifique, que Él nos dé la revelación, el entendimiento y la comprensión necesarias para poder nosotros recibir la enseñanza que está plasmada en su hermosa y bendita palabra. Y vamos a comenzar el día de hoy con el capítulo número 14 del libro de Jueces y vamos a continuar en el 15, 16, 17 y 18. ¿Sí? Y dice el capítulo 14 de la siguiente manera: descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos, y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo:
Yo he visto en Timná a una mujer de las hijas de los filisteos. Os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre, tómame esta por mujer, porque ella me agrada. Mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timná. Y cuando llegaron a las viñas de Timná, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. Y el espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Descendió pues y habló a la mujer, y ella agradó a Sansón. Y volviendo después de algunos días para tomarla, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto del león, y he aquí que el cuerpo del león había un enjambre de abejas y un panal de miel, y tomándolo en sus manos se fue comiendo por el camino, y cuando alcanzó a su padre y a su madre, les dio también a ellos que comiesen, mas no les descubrió que había tomado aquella miel del cuerpo del león. Vino pues su padre a donde estaba la mujer, y Sansón hizo allí banquete, porque así solían hacer los jóvenes. Y aconteció que cuando ellos le vieron, tomaron 30 compañeros para que estuviesen con él. Y Sansón les dijo, yo os propondré ahora un enigma, y si en los 7 días del banquete me lo declaráis y descifráis, yo os daré 30 vestidos de lino y 30 vestidos de fiesta. Mas si no me lo podéis declarar, entonces vosotros me daréis a mí los 30 vestidos de lino y los vestidos de fiesta. Y ellos respondieron, propon tu enigma y lo diremos. Entonces les dijo, del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura. Y ellos no pudieron declararle el enigma en 3 días. Al séptimo día dijeron a la mujer de Sansón, induce a tu marido a que nos declare este enigma, para que no te quememos a ti y a la casa de tu padre. ¿No os habéis llamado aquí para despojarnos? Y lloró la mujer de Sansón en presencia de él y dijo, solamente me aborreces y no me amas, pues no me declaras el enigma que propusiste a los hijos de mi pueblo. Y él respondió, he aquí que ni a mi padre ni a mi madre lo he declarado, y te lo habré de declarar a ti. Y ella lloró en presencia de él los 7 días que ellos tuvieron banquete, mas al séptimo día él se lo declaró, porque le presionaba, y ella lo declaró a los hijos de su pueblo. Al séptimo día, antes que el sol se pusiese, los de la ciudad le dijeron, ¿qué cosa más dulce que la miel? ¿Y qué cosa más fuerte que el león? Y él les respondió, si no haraseis con mi novilla, nunca hubierais descubierto mi enigma. Y el espíritu de Jehová vino sobre él, y descendió a Ascalón, y mató a 30 hombres de ellos, y tomó de sus despojos, dio las mudas de sus vestidos a los que habían explicado el enigma. Y encendido el enojo se volvió a la casa de su padre, y la mujer de Sansón fue dada a su compañero, al cual le había tratado como su amigo. Aquí Sansón inicia este trayecto como juez, sí, de Israel, nombrado por nuestro Padre Celestial, favorecido por nuestro Padre Celestial, cometiendo un pecado, dejándose llevar por una de sus debilidades, sí, las mujeres, se enamora de una filistea. Estamos claros que en la ley de Moisés, dada por nuestro Padre Celestial al pueblo de Israel, estaba muy especificado que los israelitas no debían mezclarse, no debían unirse con mujeres extranjeras, especialmente si pertenecían a esos pueblos, los cuales Dios había enviado a desechar de la tierra prometida a causa de la idolatría, a causa de la adoración a falsos dioses y de sí, el sacrificio y derramamiento de sangre inocente. Pero Sansón se enamora de una filistea y Dios permite esta circunstancia, ya que decidió ocupar ese error que comete Sansón para poder actuar en contra de los filisteos y así mismo, ¿sí?, liberar al pueblo de Israel de la opresión que estaban recibiendo de parte del pueblo de los filisteos. Y Dios permite primeramente que Sansón se enamore
que los padres de Sansón, Manoa y su mujer, lo apoyen en ir a pedir como mujer de Sansón a la joven filistea y después se hace una celebración, ¿sí? Se presenta ese suceso. Sansón era un hombre muy fuerte, el cual, sí, tenía y contaba con el favor de Dios y podía incluso destrozar un león con sus propias manos. Y como lo menciona la palabra, era un león joven, el cual un león joven es muy fuerte y vigoroso, pero no más que Sansón, que contaba con el favor de Dios. Sí, cuando se hace la celebración de las bodas, como era costumbre de esa época y en ese pueblo, sí, y también por parte de los jóvenes, Sansón, sí, propone el enigma del león y la miel. Era claro que nadie se lo podía responder y que nadie lo iba a descubrir porque era una circunstancia que solamente había presenciado él, que ni su padre ni su madre habían conocido y tampoco sabían siquiera de qué se trataba. Pero nuestro Padre Celestial ocupa esa circunstancia, sí, para que Sansón sea traicionado, sea engañado por la que era su esposa, sí, porque su esposa tenía en su corazón mayor favoritismo para con los jóvenes, para con los hijos de su pueblo, que para con su esposo, que era Sansón. Y a través de ella, sí, lo convencen de revelar el enigma y después el pueblo se aprovecha, el pueblo de los filisteos se aprovecha de esta revelación y le ganan, sí, esa apuesta a Sansón. Sansón reacciona de manera molesta, de manera enojado, ¿verdad? Sí, en el cual tenía razón porque había sido traicionado, había sido engañado, tanto por su esposa como también por los jóvenes filisteos. Habían ganado la apuesta que habían hecho de mala manera y mata a 30 hombres de ellos mismos, ¿sí? Y es ahí de donde saca los vestidos para entregárselos a los jóvenes filisteos. Mata a 30 hombres de la ciudad de Ascalón, que pertenecía al pueblo de los filisteos, y regresa a su casa enojado. En ese regreso es engañado por segunda vez, porque la joven que acababa de tomar por esposa, por mujer, ¿sí? Y con la cual estaba celebrando esa unión, es entregada a otro hombre por mujer, al cual Sansón había tratado como buen amigo. Todos los errores y tropiezos que Sansón comete y que vamos a leer en estos hermosos capítulos, nuestro Padre Celestial los ocupa, ¿sí? Para transgredir a los filisteos, para acabar con ellos y también para favorecer al pueblo de Israel. Nosotros podemos obrar y actuar de la manera en la que mejor a veces llegamos a pensar o incluso sí dejarnos llevar por los deseos del corazón en la carne, pero jamás vamos a obstruir los planes de nuestro Padre Celestial, porque los planes y los propósitos de Dios son perfectos y siempre se van a cumplir en nuestra vida a pesar de nuestros errores y de las malas decisiones, que ese es la gran enseñanza que nos deja estos capítulos en donde nos describen la historia de Sansón. No importa lo que hagamos, el propósito de Dios siempre se va a cumplir en nuestras vidas. Ahora, la gran diferencia es que si vamos a ser bendecidos junto con el propósito de Dios o no vamos a ser bendecidos junto con el propósito de Dios. En este caso, Sansón no fue bendecido junto con el propósito de Dios. Si nosotros obedecemos a nuestro Padre Celestial, ¿sí? Y transitamos por caminos de rectitud, permitimos que Dios guíe nuestros pasos, permitimos que Dios sea el que trace el sendero y actuamos y nos esforzamos en la obediencia a la palabra de Dios y a la voluntad del Padre, vamos a ser bendecidos junto con el cumplimiento del propósito de nuestro Padre Celestial. Él va a bendecir grande y maravillosamente nuestras vidas. Si no, de todas maneras se va a cumplir el propósito de Dios, el plan de Dios, pero nosotros nos vamos a quedar sin bendición. Podemos pasar y tener una historia como la que tuvo Sansón. Y vamos a leer el capítulo número 15 de este hermoso libro de Jueces, que dice de la siguiente manera: aconteció después de algún tiempo que en los días de la siega de trigo, Sansón
visitó a su mujer con un cabrito diciendo, entraré a mi mujer en el aposento, mas el padre de ella no lo dejó entrar. Y dijo el padre de ella, me persuadí de que la aborrecías y la di a tu compañero, mas su hermana menor no es más hermosa que ella. Tómala pues en su lugar. Entonces le dijo Sansón, sin culpa seré esta vez respecto de los filisteos si mal les hiciere. Y fue Sansón y cazó 300 zorras y tomó teas y junto con la cola y puso una tea entre cada dos colas. Después encendiendo las teas, soltó a las zorras en los sembrados de los filisteos y quemó las mieses amontonadas en pie, viñas y olivares. Y dijeron los filisteos, ¿quién hizo esto? Y les contestaron, Sansón, el yerno de Timnateo, porque le quitó su mujer y la dio a su compañero. Y vinieron los filisteos y la quemaron a ella y a su padre. Entonces Sansón les dijo, ya que así habéis hecho, juro que me vengaré de vosotros y después desistiré. Y los hirió cadera y muslo con gran mortandad, y descendió y habitó en la cueva de la peña de Etán. Entonces los filisteos subieron y acamparon en Judá, y se extendieron por Lehi, y los varones de Judá les dijeron, ¿por qué habéis subido contra nosotros? Y ellos respondieron, a prender a Sansón. Hemos subido para hacerle como él nos ha hecho. Y vinieron 3000 hombres de Judá a la cueva de la peña de Etán, y dijeron a Sansón, ¿no sabes tú que los filisteos dominan sobre nosotros? ¿Por qué nos has hecho esto? Y él les respondió, yo les he hecho como ellos me hicieron. Ellos entonces le dijeron, nosotros hemos venido para prenderte y entregarte en manos de los filisteos. Y Sansón les respondió, juradme que vosotros no me mataréis. Y ellos le respondieron diciendo, no, solamente te prenderemos y te entregaremos en sus manos, mas no te mataremos. Entonces le ataron con 2 cuerdas nuevas y le hicieron venir de la peña. Y así que vino hasta Lehi, los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el espíritu de Jehová vino sobre él, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos. Y hallando una quijada de asno fresca aún, extendió la mano y la tomó y mató con ella a 1000 hombres. Entonces Sansón dijo, con la quijada de un asno un montón, 2 montones, con la quijada de un asno maté a 1000 hombres. Y acabando de hablar, arrojó de su mano la quijada y llamó a aquel lugar Ramat Lehi. Y teniendo gran sed, clamó luego a Jehová, y Jehová dijo, tú has dado esta grande salvación por tu mano de tu siervo, y moriré yo ahora de sed, y caeré en manos de los incircuncisos. Entonces abrió Dios la cuenca que hay en Lehi, y salió de allí agua, y él bebió, y recobró su espíritu, y se reanimó. Por esto llamó el nombre de aquel lugar En Acor, en el cual está en Lehi hasta hoy, y juzgó a Israel en los días de los filisteos 20 años. Aquí Sansón regresa después del episodio de los vestidos, después de haber sido traicionado, ¿sí?, por su esposa y haber declarado a su pueblo el enigma con el que Sansón había llevado una apuesta así con los jóvenes filisteos. Regresa por ella, incluso llevaba un obsequio, ¿no? Un cabrito para su mujer, y se entera que su suegro había dado a su mujer a uno de los amigos o conocidos de Sansón, y a cambio, como si nada, le ofrece a la hermana de la que era su esposa. Esto causa gran furor en el corazón de Sansón, y toma 300 zorras, ¿sí?, y amarran las colas de las zorras unas teas, que eran un tipo de paja o un tipo de lana, sí, de las ovejas. Las enciende y suelta las zorras en todos los sembradíos de los filisteos, y al correr las zorras con las colas atadas y encendidas, sí, estas queman todas las cosechas, todos los sembradíos de los filisteos, por los cuales, sí, por el motivo por el cual los filisteos, al darse cuenta que es lo que había sucedido, acuden a la casa del que era el suegro de Sansón y matan al suegro y a su familia y a su hija como consecuencia por lo que Sansón había hecho. Viceversa, Sansón vuelve a reaccionar en contra de los que mataron a su suegro y a su mujer, ¿sí?, y los hiere de muerte, ¿sí?
les rompe la cadera y los muslos y los deja heridos con gran mortandad y después va y se refugia en la cueva de la peña de Etán. Ahí van, sí, el mismo pueblo de Israel, la tribu de Judá, va y aprende a Sansón. Fíjense cuál era el espíritu del pueblo de Israel. En lugar de confiar en Jehová y defender a Sansón, que había, ¿sí?, transgredido, que había atacado a sus opresores, ¿sí?, deciden aprenderlo y entregarlo en las manos de los filisteos, quienes tenían 20 años oprimiendo al pueblo de Israel, pero Dios nuevamente vuelve a obrar y permite que Sansón, ¿sí?, se libere de las ataduras de las cuerdas nuevas, se encuentre con una quijada de burro, con el hueso de una quijada, y con ella mata a 1000 hombres, ¿sí? Esa era la fuerza descomunal que Sansón recibía con el favor de Jehová. Un solo individuo con una quijada de burro mató a 1000 filisteos y liberó al pueblo de Israel de la opresión de los filisteos. Pero la historia de Sansón no termina aquí. Ya cometió un error, sí. Ya Sansón se dejó llevar por los deseos de su corazón y por los deseos de la carne, por su debilidad que eran sus mujeres. Pero esta parte de la historia termina excelentemente bien aquí en el capítulo número 15, pero continúa en el capítulo número 16, en donde Sansón vuelve a caer en su debilidad, vuelve a cometer el mismo error delante de los ojos de nuestro Padre Celestial. Y vamos a leer el capítulo 16, que está muy interesante. Y dice de la siguiente manera: fue Sansón a Gaza y vio allí una mujer ramera, y se llevó a ella. Y fue dicho a los de Gaza: Sansón ha venido acá. Y lo rodearon, y acecharon toda aquella noche a la puerta de la ciudad. Y estuvieron callados toda aquella noche, diciendo: hasta la luz de la mañana, entonces lo mataremos. Mas Sansón durmió hasta la medianoche, y a la medianoche se levantó, y tomando las puertas de la ciudad, con sus 2 pilares y sus cerrojos, se las echó al hombro, y se fue y las subió a la cumbre del monte que está delante de Hebrón. Después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Soret, la cual se llamaba Dalila. Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron: engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer, para que lo atemos y lo dominemos, y cada uno de nosotros te dará 1100 siclos de plata. Y Dalila dijo a Sansón: yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Y él respondió: Sansón, si me ataren con 7 mimbres verdes que aún no estén enjutos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y los príncipes de los filisteos le trajeron 7 mimbres verdes que aún no estaban enjutos, y ella le ató con ellos, y ella tenía hombres en acecho en el aposento. Entonces ella le dijo: Sansón, los filisteos contra ti. Y él rompió los mimbres como se rompe una cuerda de estopa cuando toca el fuego, y no se supo el secreto de su fuerza. Entonces Dalila dijo a Sansón: he aquí tú me has engañado y me has dicho mentiras. Descúbreme pues ahora, te ruego, cómo podrá ser atado. Y él le dijo: si me ataren fuertemente con cuerdas nuevas que no se hayan usado, yo me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y Dalila tomó cuerdas nuevas y le ató con ellas, y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti y los espías que estaban en el aposento. Mas él rompió las cuerdas con sus brazos como un hilo. Y Dalila dijo a Sansón: hasta ahora me engañas y tratas conmigo con mentiras. Descúbreme pues ahora cómo podrás ser atado. Entonces él le dijo: si tejieres 7 guedejas de mi cabeza con la tela y las asegurares con la estaca. Ella las aseguró con la estaca, y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Mas despertando él de su sueño, arrancó la estaca del telar con la tela. Y ella le dijo:
¿Cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Y aconteció que, presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitará y seré como todos los hombres. Viendo la Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos, diciendo: venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella, trayendo en su mano el dinero. Y ella hizo que él se durmiere sobre sus rodillas, y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza. Y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él, y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel, y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después de que fue rapado. Entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón, su dios, y para alegrarse, y dijeron: nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Y viéndolo el pueblo alabaron a su Dios, diciendo: nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron: llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel, y sirvió de juguete delante de ellos, y lo pusieron entre las columnas. Entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano: acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa, para que me apoye sobre ellas. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los principales de los filisteos estaban allí. Y en el piso había como 3000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio a Sansón. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Asió luego Sansón las 2 columnas del medio, sobre las que descansaba la casa, y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre otra. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza, y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante toda su vida. Y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre, y le tomaron y le llevaron y le sepultaron en Sora y Estaol, en el sepulcro de su padre Manoah. Y él juzgó a Israel 20 años. Así finaliza la historia de Sansón, el cual sí tuvo una vida favorecida por Dios, el cual sí tenía sí el favor y la bendición de nuestro Padre Celestial, el cual lo dotó de gran fuerza y lo puso como juez delante del pueblo de Israel. Pero Sansón no supo valorar el favor de Dios. Sansón decidió dejarse llevar por los deseos de su corazón, por los deseos de la carne, por la debilidad que él sentía por las mujeres. Ya había tenido un primer episodio en donde lo habían engañado, ¿sí? Y Dalila, ¿sí? La mujer que la que nuevamente se enamoró, que también pertenecía al pueblo de los filisteos, ¿sí? También lo volvió a engañar, pero Sansón sabía, ¿sí? Y pudo darse cuenta que la intención de Dalila era descubrir de dónde provenía su fuerza. Sin embargo, decidió confiar en ella una vez más, decidió atender, ¿sí? Lo que sintió en su corazón, de favorecer más el amor que sentía por Dalila que el respeto que tenemos que tener por Dios. El ejemplo que nos deja la historia de Sansón es que Dios de todas maneras cumplió el propósito y el plan que tenía para con él, para con el nazareo de Sansón,
el cual era liberar al pueblo de Israel de la opresión de los filisteos a través de la fuerza de Sansón y también derrotar y desterrar al pueblo filisteo de la tierra de Canaán. El propósito de Jehová se cumplió, pero la desobediencia y la insensatez de Sansón no permitió que Sansón gozara de la bendición en el cumplimiento del propósito de Dios. Muchas veces suele presentarse esa circunstancia en nuestras vidas. Cumplimos con el plan y el propósito de nuestro Padre Celestial, pero nuestra desobediencia, nuestra insensatez, la falta de enfoque, de respeto y de amor y entrega a Dios no permiten que nosotros recibamos esa bendición que viene también incluida en el cumplimiento del propósito y del plan de Dios. Y eso es lo que debemos de evitar. Y vamos a leer el capítulo 17 y 18 para finalizar la lectura del día de hoy. Dice el capítulo 17, hubo un hombre, perdón, Hubo un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micaía, el cual dijo a su madre, los 1100 siclos de plata que te fueron hurtados, acerca de los cuales maldijiste y de los cuales me hablaste, he aquí el dinero que está en mi poder, yo lo tomé. Entonces la madre dijo, bendito seas de Jehová, hijo mío. Y él devolvió los 1100 siclos de plata a su madre, y a su madre dijo, en verdad he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo, para hacer una imagen de talla y una de fundición. Ahora pues yo te lo devuelvo. Mas él devolvió el dinero a su madre y tomó a su madre los 200 siclos de plata y los dio al fundidor, quien hizo de ellos una imagen de talla y una imagen de fundición, la cual fue puesta en la casa de Micaía. Y este hombre Micaía tuvo casa de dioses e hizo éfod y terafines y consagró a uno de sus hijos para que fuere su sacerdote. En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y había un joven de Belén de Judá, de la tribu de Judá, el cual era levita y forastero. Allí este hombre partió de la ciudad de Belén de Judá para ir a vivir donde pudiera encontrar lugar. Y llegando en su camino al monte de Efraín, vino a casa de Micaía. Y Micaía le dijo, ¿de dónde vienes? Y el levita le respondió, soy de Belén de Judá y voy a vivir donde pueda encontrar lugar. Entonces Micaía le dijo, quédate en mi casa y serás para mi padre y sacerdote, y yo te daré 10 siclos de plata al año, vestidos y comida. Y el levita se quedó. Agradó pues al levita morar con aquel hombre y fue para él como uno de sus hijos. Y Micaía consagró al levita y aquel joven le servía de sacerdote y permaneció en casa de Micaía. Y Micaía dijo, ahora que sea Jehová me prosperará porque tengo un levita por sacerdote. Aquí esta historia que comienza en el capítulo 17 y termina aquí en el capítulo 18, ¿sí? Es totalmente distinta al tema de Sansón, la historia de Sansón y Dalila. Aquí se puede mostrar cómo un joven, sí, había tomado de su casa, sí, sin permiso de su madre, 200 siclos de plata, el cual por arrepentimiento se los devolvió. Y la madre ocupó estos siclos de plata para cometer uno de los grandes y continuos errores que cometía el pueblo de Israel, que era formar figuras de talla y de fundición. Los llevó, ¿sí? Con el hombre, ¿sí? Que hizo la fundición, ¿sí? Con el fundidor, con el artesano que hizo la fundición de estos ciclos de plata y lo convirtieron en figuras, lo convirtieron en pequeños, en ídolos, sí, para que estos fueran adorados. Aquí se describe un pecado aún mayor, ya que recordemos que en esta época todo el servicio y todo lo referente a nuestro Padre Celestial se desarrollaba en el tabernáculo de reunión. Y hasta la época de Salomón fue que se comenzó a desarrollar dentro del templo que Salomón construyó por indicaciones de nuestro Padre Celestial. Sin embargo, aquí Micaía, de la tribu de Efraín, sí, destinó no tan solo su casa para convertirla en un espacio de adoración a Jehová significativamente, sino que reprodujo, sí, el éfod y otros instrumentos dedicados a la adoración
a Dios, dedicados al tabernáculo de Dios. Y más aún, se encuentra un levita que andaba buscando en dónde habitar y este lo adopta y lo nombra sacerdote de su templo particular, por así llamarlo, ¿no? Algo que era incorrecto totalmente ante los ojos de Dios, porque estaba perfectamente establecido que el único lugar en donde debía llevarse a cabo, sí, acciones en favor de nuestro Padre Celestial, llámese presentar ofrendas, hacer oración o, sí, llevar a cabo alguna actividad, algún tipo de manifestación de adoración a Dios, era en el tabernáculo de reunión, el tabernáculo de oración o el tabernáculo del testimonio, que esos eran los tres nombres que tenía el tabernáculo mencionados de esa manera directamente por nuestro Padre Celestial. Pero aquí continúa la historia de Micaía, el cual creó su templo personal en su casa y estableció el sacerdocio también en su hogar, pensando que con ello Jehová le iba a prosperar. Dice el capítulo 18. En aquellos días no había rey en Israel y en aquellos días la tribu de Dan buscaba posesión para sí donde habitar, porque hasta entonces no había tenido posesión entre las tribus de Israel. Y los hijos de Dan enviaron de su tribu 5 hombres, de entre ellos hombres valientes, de Sora y Estaol, para que reconociesen y explorasen bien la tierra, y les dijeron: id y reconocer la tierra. Estos vinieron al monte de Efraín hasta la casa de Micaía, y allí posaron. Cuando estaban cerca de la casa de Micaía, reconocieron la voz del joven levita, y llegando allá, dijeron: ¿quién te ha traído acá? ¿Y qué haces aquí? ¿Y qué tienes tú por aquí? Él les respondió: de esta y de esta manera ha hecho conmigo Micaía, y me ha tomado para que sea su sacerdote. Y ellos le dijeron: pregunta pues ahora a Dios, para que sepamos si ha de prosperar este viaje que hacemos. Y el sacerdote le respondió: id en paz delante de Jehová, está vuestro camino en que andáis. Entonces aquellos 5 hombres salieron y vinieron a Lais, y vieron que el pueblo que habitaba en aquella estaba seguro, ocioso y confiado, conforme a la costumbre de los de Sidón, sin que nadie en aquella región les perturbase en cosa alguna, ni había quien poseyese en el reino. Y estaban los jefes, estaban lejos de los sidonios, y no tenían negocios con nadie. Volviendo pues ellos a sus hermanos en Sora y Estaol, sus hermanos le dijeron: ¿qué hay? Y ellos respondieron: levantaos, subamos contra ellos, porque nosotros hemos explorado la región y hemos visto que es muy buena, y vosotros no haréis nada. No seáis perezosos en poneros en marcha para ir a tomar posesión de la tierra, cuando vayáis y llegaréis a un pueblo confiado y a una tierra muy espaciosa, pues Dios la ha entregado en vuestras manos, lugar donde no hay falta de cosa alguna que haya en la tierra. Entonces salieron de allí, de Sora y de Estaol, 600 hombres de la familia de Dan, armados de armas de guerra. Fueron y acamparon en Kiriat Jearim, en Judá, por lo cual llamaron a aquel lugar el campamento de Dan. Hasta hoy está al occidente de Kiriat Jearim. Y de ahí pasaron al monte de Efraín y vinieron hasta la casa de Micaía. Entonces aquellos 5 hombres que habían ido a reconocer la tierra de Lais dijeron a sus hermanos: ¿no sabéis que estas cosas hay efod y terafines, y una imagen de talla y una de fundición? Mirad, por tanto, lo que habéis de hacer. Cuando llegaron allá, vinieron a la casa del joven levita, en casa de Micaía, y le preguntaron cómo estaba. Y los 600 hombres que eran de los hijos de Dan estaban armados de sus armas de guerra en la entrada de la puerta. Y subiendo los 5 hombres que habían ido a reconocer la tierra, entraron allá y tomaron la imagen de talla, el éfod, los terafines y la imagen de fundición, mientras estaba el sacerdote a la entrada de la puerta con los 600 hombres armados de armas de guerra. Está entrando pues aquellos en la casa de Micaía, tomaron la imagen de talla, el éfod, los terafines y la imagen de fundición. Y el sacerdote le dijo: ¿qué hacéis vosotros? Y ellos respondieron: calla, pon la mano sobre tu boca y vente con nosotros para que seas nuestro padre y sacerdote. Es mejor que seas tú sacerdote en casa de un solo hombre que de una tribu y familia de Israel. Y se alegró el corazón del sacerdote, el cual tomó el éfod y los terafines y la imagen, y se fue en medio
del pueblo. Y ellos volvieron y partieron y pusieron los niños y el ganado y el bagaje por delante. Cuando ya se habían alejado de la casa de Micaía, los hombres que habitaban en las casas cercanas a la casa de Micaía se juntaron y siguieron a los hijos de Dan. Y dando voces a los de Dan, estos volvieron sus rostros y dijeron a Micaía: ¿Qué tienes que has juntado gente? Él respondió: ¿Tomasteis mis dioses que yo hice y al sacerdote y os vais? ¿Qué más queda? Pues, ¿por qué me preguntáis qué me pasa? Y los hijos de Dan le dijeron: No des voces tras nosotros, no sea que los del ánimo colérico os acometan y pierdas también tu vida y la vida de los tuyos. Y os prosiguieron los hijos de Dan su camino, y Micaía, viendo que eran más fuertes, volvió y regresó a su casa. Y ellos, llevando las cosas que había hecho Micaía juntamente con el sacerdote que tenía, llegaron a Lais, al pueblo tranquilo y confiado, y los hirieron a filo de espada y quemaron la ciudad. Y no hubo quien los defendiese porque estaban lejos de Sidón y no tenían negocios con nadie, ni la ciudad estaba en el valle que hay junto a Bet-Rehob. Y luego reedificaron la ciudad y habitaron en ella, y llamaron el nombre de aquella ciudad Dan, conforme al nombre de Dan, su padre, hijo de Israel, bien que antes se llamaba la ciudad de Lais. Y los hijos de Dan levantaron para sí la imagen de talla, y Jonatán, hijo de Gerson, hijo de Moisés, él y sus hijos fueron sacerdotes en la tribu de Dan, hasta el día del cautiverio en la tierra. Así tuvieron levantada entre ellos la imagen de talla que Micaía había hecho todo el tiempo que la casa de Dios estuvo en Silo. Aquí se describe en esta breve historia, ¿sí?, cómo el pueblo de Israel actuaba, ¿sí?, de forma incorrecta delante de los ojos de nuestro Padre Celestial. Muy inmediatamente se dejaban seducir y eran guiados por la idolatría y por la maldad. ¿Sí? ¿En qué cabeza cabía el hecho de que en su propia casa Micaía estableciera un templo, ¿sí?, construyera un éfod y otros accesorios que correspondían al tabernáculo de reunión para la adoración, alabanza y ofrendas a Dios en su propia casa, y nombrara un levita, y un levita se prestara, ¿sí?, a llevar a cabo estas acciones que estaban totalmente equivocadas y estaban totalmente mal delante de los ojos de nuestro Padre Celestial. Sin embargo, los de la tribu de Dan, ¿sí?, como desde el principio de la repartición de las heredades, no habían quedado satisfechos con las tierras que se les habían asignado por parte de Josué desde aquella época. Ellos continuaban extendiendo su territorio, pero no tan solo llevaron a cabo la extensión de su territorio, sino que además, ¿sí?, aprovecharon las acciones que había llevado a cabo Micaía para ellos mismos robarle a Micaía las imágenes de fundición, las imágenes de talla, para también llevarse al levita con ellos, ¿sí?, y establecer su propio sacerdocio conforme a los propios intereses de esa idolatría, adoración a falsos dioses, ¿sí?, e incluso haciéndolo de una manera más abrupta, porque expresaban que con esa adoración a imágenes de talla, la cual estaba prohibida y está prohibida por Dios, estaban adorando a Dios. Cualquier parecido con la realidad actual no es coincidencia, es idolatría. Sí, es esa falsa fe que se promueve en muchos espacios, en donde, sí, nos presentan imágenes, nos presentan medallitas, nos presentan estampitas o distintas imágenes de talla, de piedra, metal o madera, y incluso aunado a eso, nos dicen que a través de estas estamos nosotros engrandeciendo a nuestro Padre Celestial, engrandeciendo a Dios, adorando a Dios, y eso es una equivocación sobre otra equivocación, y es actuar en contra de la palabra de nuestro Padre Celestial y faltar a lo dicho por nuestro Padre Eterno, a lo instruido por nuestro Padre Eterno en la ley dada a Moisés para que la recibiese en aquel entonces el pueblo de Israel, y hoy en día todos y cada uno de nosotros. Esta fue la lectura del día de hoy. Me dio mucho gusto estar este jueves, iniciar esta mañana aquí, compartiendo, leyendo y disfrutando de la hermosa, bendita palabra de Dios, y sobre todo compartiéndola con todos y cada uno de ustedes.
Les envío un fuerte abrazo, que tengan un excelente y maravilloso día, que Dios bendiga sus vidas, que Dios bendiga sus actividades, sus compromisos, sus labores, sus responsabilidades y por supuesto a sus familias y a sus seres queridos. Nos vemos el día de mañana para continuar con esta lectura devocional que tiene como único fin engrandecer el nombre de nuestro Padre Celestial y compartir su hermosa y bendita palabra. Saludos y bendiciones.